Hay dos momentos claves en la historia que nos ayudan a entender la razón, la causa, la gravedad de esta guerra que está ocurriendo entre Israel y la organización Hamas, agrupación terrorista que impera sobre la Franja de Gaza. Uno de esos acontecimientos históricos claves es la guerra del Yom Kippur en 1973, el otro es la operación Entebbe, que se realizó en 1976, la que inmediatamente vino a la memoria de los israelíes y de los analistas históricos y los analistas políticos y geoestratégicos del mundo, es la guerra del Yom Kippur de 1973. ¿Por qué? Porque en este caso lo que el mundo y los israelíes observaron con estupefacción es un ataque masivo, un ataque en gran escala que tomó por sorpresa a Israel. Y la pregunta es, ¿cómo pudo sorprender a Israel un ataque que incluyó la invasión por tierra en la frontera más observada del mundo, más vigilada del mundo, junto a la frontera que se extiende a lo largo del paralelo 38, dividiendo la península coreana, ¿no? Todo el perímetro que rodea la Franja de Gaza está rigurosamente controlado con dispositivos electrónicos, con dispositivos satelitales. ¿Cómo pudo haber un despliegue terrestre tan grande en una frontera tan vigilada por los israelíes? Este efecto sorpresa, que sorprende tanto al mundo, evoca la guerra de 1973, la llamada guerra del Yom Kippur, porque en aquella guerra también los israelíes se vieron sorprendidos por un ataque externo. En 1973, al ataque externo lo realizaron en forma simultánea el ejército de Siria y el ejército egipcio. No es que Israel no tuviera en cuenta que iba a haber un ataque sirio-egipcio contra su territorio. Lo sabía el gobierno que por entonces presidía Golda Meir, lo sabía el Mossad, el Shin Bet, los servicios de inteligencia y los aparatos de inteligencia militar israelí. Entonces, si todos sabían que Egipto y que Siria pensaban atacar, planeaban atacar Israel, ¿por qué los tomó por sorpresa el ataque de 1973, el inicio de la llamada guerra del Yom Kippur? Porque la información de inteligencia señalaba que el ataque sirio-egipcio recién iba a darse cuando Egipto recibiera de la Unión Soviética aviones MiG-23, poderosísimos aviones cazabombarderos de producción soviética. Leonid Brezhnev, por entonces líder de la Unión Soviética, se había comprometido a enviar este cargamento con aviones MiG-23, que son aviones de combate, precisamente para este ataque. Y Anwar el-Sadat, que era un hombre que venía de la fuerza militar de aire, era un general de aviación de las Fuerzas Armadas de Egipto, no iba a lanzar el ataque sobre Israel antes de contar con esos aviones cazabombarderos MiG-23 que les enviaba Brezhnev desde la Unión Soviética. Y todavía faltaba, no había señales de que los MiG-23 estuviesen en camino hacia Israel. Por eso Israel esperaba tranquilo, porque hasta que no llegaran esos aviones no iba a haber ataque. Y Hafez el-Assad, el líder por entonces de Siria, padre del actual dictador sirio, no iba a atacar a solas. El ataque iba a ser cuando los dos ejércitos pudiesen lanzarse de manera simultánea sobre el territorio israelí. Bueno, ahí yo creo que el aparato de inteligencia egipcio logró engañar al Mossad. ¿Cómo lo hizo? Bueno, había un doble agente que era un personaje egipcio, un multimillonario, que se llamaba Ashraf Marwan,
que se había casado con Mona Nasser, que era la hija del general Jamal Abdel Nasser, ¿no? El líder panarabista, a cuya muerte había quedado en la presidencia de Egipto su vicepresidente, Anwar el-Sadat. Bueno, Marwan, este hombre poderoso de Egipto, era un doble agente. Y ese doble agente fue el que le pasó al Mossad, el aparato de inteligencia exterior israelí, y al Shin Bet, el aparato de inteligencia interior, una información que el gobierno de Golda Meir dio por confiable. Anwar el-Sadat no va a empezar esta guerra hasta no tener los aviones que le va a mandar la Unión Soviética. Por eso que el ataque se produjera antes de la llegada de esos aviones explica por qué sorprendió tanto a Israel, tomó por sorpresa a Israel un ataque que se sabía que iba a producirse. En este caso, no está tan claro por qué tomó por sorpresa a Israel un ataque de esta envergadura. ¿Cómo puede ser que ni el Mossad supiera que se estaba organizando esto, ni el Shin Bet, que es la inteligencia interna, hubiese detectado planes en curso para realizar esto, ni la inteligencia militar que está observando permanentemente a través de satélites, a través de cámaras de todo tipo, la frontera que rodea la franja de Gaza, vieran venir semejante despliegue militar? ¿Cómo puede ser que Israel haya sido tomado por sorpresa en un ataque que implicó un despliegue por tierra e incluso un desembarco, porque le llegaron por lanchas, por mar, hacia las costas en el sur de Israel también? ¿Cómo pudo resultar sorpresivo algo que no debiera sorprender? Porque Hamás tiene planteado en su constitución, en su carta fundacional, que el motivo de su existencia es la destrucción del Estado judío. Ese es el leitmotiv de la existencia de Hamás. Por lo tanto, si Israel tiene que esperar algo de Hamás, son ataques. ¿Se entiende? Que sorprenda de esta envergadura, pero no que el ataque resulte sorpresivo y que no hayan podido atajarlo porque no se lo esperaban. Eso es realmente raro. Es cierto, acá el efecto Marwan, yo creo, volviendo a la guerra del Yom Kippur, que Anwar el-Sadat hizo que ese doble agente en esta oportunidad actuara a favor de Egipto, enviando falsa información a los aparatos de inteligencia de Israel. Pero la pregunta es, ¿y en este caso cuál fue el engaño que planteó Hamás y que logró que Israel se distrajera y que estuviera con la guardia baja? Bueno, hubo dos hechos. Primero, unos acuerdos entre Hamás, que es, repito, la organización terrorista de carácter ultraislamista que impera en la Franja de Gaza, y el gobierno de Israel. Un acuerdo que permite que 22.000 aproximadamente trabajadores palestinos puedan todos los días cruzar la frontera y trabajar durante la jornada en Israel, volviendo con dinero israelí a la Franja de Gaza. Como eso es económicamente tan conveniente para la Franja de Gaza, Hamás hizo este acuerdo con el gobierno de Israel y por supuesto que ha tenido que darle seguridades que en esa masa de gente que diariamente va a entrar nunca van a ir colados terroristas. O sea, tuvo que comprometerse a no realizar ataques. Pero ¿por qué el gobierno de Netanyahu le creyó a Hamás? También le creyó Qatar. Este Estado árabe le dio un aporte multimillonario recientemente a Hamás para ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, y una de las condiciones para darle esa ayuda, esos millones de dólares, fue que se comprometiera Hamás a mantener la calma en la región, y Hamás se comprometió a eso. Pero repito la pregunta, ¿por qué creerle
a Hamás. ¿Por qué creerle a Ismail Haniyeh, que es el líder de Hamás y del régimen que impera en la franja de Gaza, si han tantas veces traicionado acuerdos, traicionado su palabra? Ese es su modus operandi. Bueno, esa es una de las grandes preguntas que trae a colación sospechas. ¿Acaso el gobierno que encabeza Benjamín Netanyahu, que es un gobierno extremista, porque es un gobierno de partidos ultrafundamentalistas, un gobierno ultraconservador? Nunca en Israel había habido un gobierno extremista, este lo es, y está en serios problemas, acosado por multitudinarias protestas diarias en defensa de la democracia israelí, porque ven en este gobierno un peligro para la democracia israelí. Todo liderazgo de corte autoritario, y el gobierno que encabeza Netanyahu y sus socios fundamentalistas lo es, tiene un sesgo autoritario, suele hacer en los momentos en que se siente en peligro, en los momentos en que se siente acosado, en los momentos en que tiene una parte muy significativa de la sociedad levantándose en rebelión, protestando contra su poder, suelen recurrir a la estratagema de una agresión exterior. Cuando hay una agresión exterior, la sociedad se ve obligada a cerrar filas en torno al liderazgo existente. En ese sentido, tiene lógica, alguna lógica por lo menos, sospechar que este Netanyahu y su gobierno extremo, acosado por protestas multitudinarias, protestas que tienen toda la razón del mundo, porque la ofensiva política que lanza sobre el poder judicial amenaza la mismísima democracia israelí, bueno, haya permitido que ocurra una agresión exterior, aunque no la esperara de semejante envergadura y produciendo semejante daño, pero sabiendo que podía llegar un ataque exterior, permitir que ocurra, porque eso siempre ayuda a los liderazgos autoritarios, cuando están acosados, a obligar a sus sociedades a cerrar filas y parar las protestas y a callar los reclamos y ese tipo de cosas. Sería una estratagema que ha visto mucho la historia en distintas partes del mundo. No sorprendería. El hecho es que el daño es tan grande, son tantas las víctimas mortales israelíes y sobre todo lo que implica el secuestro masivo de israelíes, mujeres, ancianos, niños, madres con hijos, que han sido secuestrados y que han sido arrastrados y están en el territorio de Gaza. Es tan grave eso que puede tener consecuencias lapidarias para Netanyahu. Y ahí volvemos a la guerra de 1973. Uno puede entender por qué Egipto logró engañar al Mossad y al gobierno de Golda Meir. Uno puede entender por qué, pero el hecho de que esa guerra, que Israel terminó ganando, sobre todo gracias a la temeridad con que Ariel Sharon comandó a sus tropas, venció a los egipcios, entró en Egipto y casi que estaba llegando al Cairo cuando se logró un acuerdo de paz que estaba por llegar a la mismísima capital de Egipto. La ganó finalmente a la guerra, pero a un precio tan alto, fueron tantas las víctimas de Israel, que el gobierno de Golda Meir, meses después de esa guerra, terminó cayendo. Toda la clase dirigente del Israel que fue tomado por sorpresa en el ataque de 1973, tuvo que apartarse del poder, terminó cayendo del poder. Por lo tanto, a Netanyahu, cuando esta tormenta en algún momento haya pasado, bueno, es posible que le queden los días contados, porque son demasiadas las muertes israelíes, son demasiados los civiles que fueron masacrados y además está la gravedad del secuestro masivo de civiles israelíes que están en estas horas en la franja de Gaza en poder de los milicianos de Hamás. Este hecho nos remonta
al otro acontecimiento histórico que le dije en el comienzo de esta columna, el ocurrido en 1976, cuando comandos palestinos secuestraron un avión de Air France que tenía 240 y pico de pasajeros, gran parte de los cuales, yo creo que más de la mitad, eran turistas israelíes que habían ido a veranear a Europa. Ese vuelo de Air France, que llevaba muchísimos ciudadanos israelíes que habían estado haciendo turismo en Europa, fue desviado al aeropuerto de Entebbe. Entebbe es el aeropuerto de Kampala, que es la capital de Uganda. En Uganda, en aquel momento, imperaba un líder sanguinario, un dictador sanguinario y demencial, Idi Amin Dada. Idi Amin Dada ayudó a estos comandos terroristas en el secuestro de este avión de pasajeros, les otorgó pista libre para que utilicen como guarida, como cuartel de esa operación de secuestro masivo, el aeropuerto de la ciudad de Kampala. ¿Cómo lo resolvió Israel a ese problema? Bueno, montó una operación que se llamó Operación Entebbe. No tenía otro nombre, pero en la literatura histórica quedó como la Operación Entebbe. Esa operación fue conducida por un valiente militar que era hermano del actual primer ministro israelí, ¿no? Un Netanyahu comandó, creo que era Jonathan el nombre, Jonathan Netanyahu, no estoy seguro en este momento. Él comandó esa operación de altísima temeridad, una operación dificilísima. Y aviones israelíes volaron hasta Uganda, bajaron sorpresivamente en el aeropuerto de Kampala, combatieron en las pistas de aterrizaje, en las salas de espera, en todos los puntos del aeropuerto, a los comandos terroristas que habían realizado el secuestro y liberaron gran parte, algunos murieron, de los turistas israelíes que habían sido capturados en ese vuelo de Air France. ¿Cuál es la diferencia? Porque ahora hay una situación similar. Hay decenas de civiles palestinos y militares también que fueron secuestrados en los alrededores de Sderot y de Ashkelon, que son ciudades muy cercanas a la Franja de Gaza, y también en las aldeas y en los kibutzim que están cerca de la Franja de Gaza. Ahí los terroristas que entraron secuestraron a decenas de personas, yo creo que son más de medio centenar, donde hay mujeres, madres con sus hijos, hay ancianos, y fueron llevados a la Franja de Gaza. ¿Cuál es la diferencia con el secuestro del avión de Air France, su desvío al aeropuerto de la ciudad de Kampala, en el corazón de Uganda? Que en aquella ocasión todos los secuestrados estaban en un solo punto. En un solo punto. El aeropuerto de Entebbe, que es el aeropuerto internacional de la capital ugandesa, de Kampala. Entonces había una facilidad. Era una operación dificilísima, pero había una facilidad. Todos los rehenes israelíes estaban en un solo punto, un aeropuerto. Y los aeropuertos, y el de Kampala no era la excepción, estaba en las afueras de esa ciudad, la capital ugandesa. En este caso, los rehenes están en la Franja de Gaza. Están en la Franja de Gaza. Y no estarán todos juntos, no habrán sido puestos todos en un solo punto. ¿Cómo hace Israel para montar una operación como aquella que dirigió el hermano del actual primer ministro Benjamin Netanyahu? Prácticamente parece imposible. Entonces de acá se desprenden otras preguntas. ¿Cómo va a ser la respuesta israelí? Israel no puede sentar el precedente de dejar una imagen de debilidad, de fragilidad. Lo agarraron con la guardia baja, lo tomaron por sorpresa, le penetraron en su país, le cazaron gente, le masacraron gente. A lo que apuesta Hamás
es precisamente a la inmensa cantidad de muertos y de destrucción que va a dejar seguramente la respuesta israelí. A eso apunta Hamás, a mostrarle al mundo las víctimas civiles que provocan las respuestas de Israel. Pero la pregunta es, a diferencia de las operaciones anteriores, de las riñas anteriores que fueron intercambios de proyectiles aéreos, en este caso hubo invasión terrestre y hay una toma masiva de rehenes israelíes. Ya hemos visto lo que provocó el secuestro de un soldado a Israel, el caso del soldado Shalit. El soldado Shalit era un joven cabo del ejército israelí que fue tomado como rehén, secuestrado y llevado a Gaza. Y el secuestro se produjo, si mal no recuerdo, en el 2005 y recién en el 2011 Israel logró que Hamás liberara al soldado Shalit. ¿Pero a qué precio? A precio de que Israel liberara a más de 1.000, a más de 1 millar de prisioneros de Hamás que tenían, que eran milicianos del Esedim al-Qassem, que es el brazo militar de Hamás, y de la otra milicia que está en la Franja de Gaza, que es la Yihad Islámica. 1 millar de yihadistas de esas fuerzas milicianas fueron liberados a cambio de un soldado israelí. ¿Qué va a tener que negociar ahora? Que Hamás tiene en sus manos a centenares de personas, entre ellas madres con sus hijos, entre ellas personas ancianas. La otra pregunta es, ¿la operación de la respuesta israelí puede llegar a la reocupación de la Franja de Gaza? Es posible. Es posible que esto que se está viviendo, esta guerra, que es muy diferente a todas las anteriores entre Hamás e Israel, termine retrotrayendo el tiempo a antes del año 2005. En el año 2005, el entonces primer ministro Ariel Sharon, para sorpresa de buena parte del mundo, retiró a Israel de la Franja de Gaza. Retiró los militares israelíes que estaban en la Franja de Gaza y retiró los 21 asentamientos de colonos judíos que había en la Franja de Gaza. O sea, Israel se retiró en el 2005 por decisión de Ariel Sharon de la Franja de Gaza. ¿Es posible que sea reocupada ahora? Y después de semejante acontecimiento, todo es posible. Incluso que se vuelva al tiempo previo al 2005. Y si llega a ingresar Hamás en esta contienda, atacando desde el sur del Líbano a la Alta Galilea, el norte de Israel, también es posible que Israel termine volviendo a ocupar el sur del Líbano. Ahí había establecido una zona de seguridad, una franja de seguridad, después de la llamada Operación Paz en Galilea, que fue una invasión de Israel al Líbano. El ejército israelí llegó hasta Beirut y golpeó a la OLP, que tenía su sede central, su cuartel general en Beirut, la capital libanesa. La cabeza de la OLP, con el liderazgo de Yasser Arafat, tuvo que instalarse en Túnez, y la retirada israelí dejó bajo control del ejército de Israel una zona, una franja territorial en el sur del Líbano. La llamó la zona de seguridad. Y mucho tiempo después se retiró de esa zona de seguridad. Bueno, también es posible que se vuelva atrás en el tiempo y se vuelva a la ocupación de esa zona de seguridad. Todo es posible frente a un acontecimiento de la magnitud del que está ocurriendo y está sacudiendo al Oriente Medio.